Los cauchos o elastómeros son materiales cuya propiedad es que al aplicarse una tensión, este se va a deformar, pero cuando se suelta, este va a volver a su forma original. Los cauchos sintéticos, a diferencia del caucho natural, son los que su fabricación es artificial, proveniente del petróleo o algunos derivados. Su estructura se basa principalmente en cadenas largas de monómeros, que le da su elasticidad característica. Ahora, hablando un poco de su clasificación, en primer lugar tenemos el caucho SBR, o también conocido como estireno butadieno. Este cuenta con propiedades como la alta resistencia a la abrasión o su flexibilidad a baja temperatura, utilizada mayormente en neumáticos, calzados, correas o juntas. También tenemos el caucho de cloropreno, o mejor conocido como el neopreno. Este cuenta con buenas propiedades frente a los químicos o aceites, a la intemperie o al calor, utilizado por ejemplo en los trajes de buceo. Por otra parte tenemos los cauchos de butilo. Estos cuentan con una excelente impermeabilidad al aire o al calor, perfectos para cámaras de aire o membranas para techos. También tenemos el caucho de nitrilo. Este cuenta con una excelente propiedades hacia los químicos, disolventes o combustibles, utilizados en guantes, sellos o mangueras. Está el caucho etileno propileno dienomonómero, o también conocido como el EPDM, que cuenta con una gran resistencia a la intemperie, al ozono y a los rayos UV, utilizada para empaques para puertas de los carros, para juntas o sellos. También está el poliuretano o PU, que tiene muy buena resistencia a la abrasión y a las cargas pesadas. Está el poliisopreno, que es muy parecido a la estructura del caucho natural. Además, es muy duradero y tiene muy buena resistencia a la tracción. Los fluoelastómeros, que tienen muy buena resistencia al calor, al aceite, al combustible, entre otros químicos, y tiene una vida útil muy larga. También está el polisiloxano, o también conocido como la silicona. Cuenta con una enorme estabilidad térmica y buena elasticidad y resistencia a los químicos, perfecta para usar en selladores, adhesivos o recubrimientos. Por último ejemplo tenemos el polibutadieno, que por su buena resistencia a la abrasión se usa como compuesto para los neumáticos de un carro, además para la generación de los núcleos de las pelotas de golf. Ahora, hablando de las propiedades específicas de estos materiales, para el caucho SBR tenemos la resistencia a la tracción de 0,2 a 3,5, la elongación de 400 a 600%, la densidad de 0,94 y la temperatura adecuada de menos 50 a 82 grados. Ahora, para el neopreno tenemos resistencia a la tracción de 3 a 4, elongación de 800 a 900%, densidad de 1,25 y una temperatura de trabajo de menos 40 a 115 grados. Ahora el butilo tiene una resistencia de 0,5 a 2,5, una elongación de 450 a 600%, una densidad de 0,93 y el rango de temperatura de menos 40 a 140 grados Celsius. El nitrilo cuenta con una resistencia de 0,5 a 3,5, una elongación de 450 a 700%, una densidad de 1 y una temperatura de menos 50 a 120 grados Celsius. El EPDM tiene una resistencia de 0,5 a 2,5, una elongación de 550 a 600%, una densidad de 0,86 y un rango de temperatura de menos 45 a 120 grados. El poliuretano tiene una resistencia de 0,4 a 0,6, un porcentaje de elongación de 300 a 700, una densidad de 1,25 y un rango de temperatura de menos 25 a 80 grados. El poliisopreno tiene una resistencia de 0,5 a 3,5, una elongación de 200 a 600%, una densidad de 0,92 y un rango de temperatura de menos 40 a 100 grados Celsius. Los fluoelastómeros, como el Viton, tienen una resistencia de 0,7 a 1,6, una elongación de 200 a 300%, una densidad de 2 y un rango de temperatura de trabajo de menos 30 a 250 grados Celsius. La silicona tiene una resistencia de 0,5 a 1, una elongación de 100 a 500%, la densidad de 1,3 y su rango de temperatura va desde los menos 115 grados a los 315. Por último, el polibutadieno tiene una resistencia de 0,7 a 1,6, una elongación de 125 a 400%, una densidad del 0,9 y un rango de temperatura de menos 55 a 200 grados Celsius.
En el mercado se encuentran grandes variedades de precios y formas de venta para estos cauchos, donde podemos encontrar el producto base como gránulos de SBR a precios de 333.200 por un bulto de 25 kilos o un kilo de silicona 85.000 pesos. Además, también se logran encontrar formas de láminas como el neopreno, nitrilo o poliuretano, o ya se encuentran productos finales como cintas de techo de butilo o rings de Vitton o tapajuntas de EPDM. Las aplicaciones del caucho sintético son verdaderamente muy amplias, desde las ruedas de un carro o de una bicicleta, que están constituidas principalmente por caucho SBR, también en el ámbito deportivo como en los balones o en los trajes de buceo, o hasta en el ámbito tan cotidiano como en una chancla. Aparte de esto, en el ámbito industrial también tenemos empaques, juntas, sellos de cualquier bomba, como por ejemplo este empaque que es de una bomba de agua, entre muchas otras aplicaciones. El reciclaje de los cauchos sintéticos es bastante importante, ya que son materiales que no se degradan fácilmente, es decir, pueden tardar hasta siglos en hacerlo, por lo que existen varias técnicas. En el primer método tenemos el reciclaje mecánico, el cual el caucho se tritura o se muele para obtener granulos y así utilizarlos como aditivos para algunos compuestos o algunas aplicaciones como en las canchas sintéticas. Otra técnica usada es el reciclaje químico, el cual se trata de desvulcanizar el caucho. Esto se logra gracias a atacar el caucho químicamente o térmicamente para romper los enlaces y que quede un material mucho más puro. Por último, ya tenemos el reciclaje energético, el cual se calienta el caucho sin oxígeno, también llamado pirólisis, que se puede descomponer los cauchos en aceites, gases o carbón, pudiendo utilizarlos así como combustibles. Sin embargo, estas técnicas aún presentan muchos desafíos, como el costo de procesamiento son muy elevados respecto al procesamiento del caucho virgen, o también las pérdidas de propiedades mecánicas si no se controlan en el proceso de desvulcanización. En conclusión, los cauchos sintéticos destacan por su gran versatilidad que pueden aplicarse en numerosos sectores, esto gracias a su amplia variedad de tipos existentes y sus propiedades. Sin embargo, el impacto ambiental es considerable, por provenir de derivados del petróleo, por lo que es importante fomentar su reciclaje y reutilización para el desarrollo más sostenible.